martes 13 de septiembre del 2022. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos esta mañana aquí en JN Noticias. Veamos rápidamente nuestros titulares. Hojas de vida de candidatos se podrán consultar por WhatsApp. Conozca las prohibiciones de funcionarios públicos en elecciones. Y en la entrevista de hoy, Rolando Arellano explica cómo elegir autoridades idóneas. Comencemos rápidamente con la información. En el siguiente tutorial, la comunicadora Marian Jauregui nos explica paso a paso cómo usar el chatbot. El chatbot de Voto Informado es un asistente virtual que permite, a través de la herramienta WhatsApp, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan conocer los planes de gobierno, las hojas de vida y otras informaciones relacionadas a los candidatos y candidatas en estas elecciones regionales y municipales 2022. Usarlo es muy sencillo. Simplemente tienen que guardar el número de nuestro chatbot, el 916-07-361 en su WhatsApp, y luego tienen que poner la palabra hola para que se les despliegue el primer menú. Aquí encontrarán 7 puntos que están asignados a las elecciones regionales, provinciales, distritales, buscar hoja de vida, buscar un plan de gobierno, nuestro verificador de desinformación y la pregunta ciudadana. Por ejemplo, ponemos el número 1 para buscar candidaturas en elección regional y nos va a aparecer un menú en el que nos despliegan las regiones. Por número de ubigeo, ponemos, por ejemplo, la primera, que es Amazonas, y nos van a aparecer los candidatos que están postulando, en este caso, a la región Amazonas, con sus organizaciones políticas. Ponemos, por ejemplo, el número 1, que le corresponde al primer candidato de la lista, y aquí vamos a poder ver que también nos da las opciones de conocer su hoja de vida, su plan de gobierno y un resumen del plan de gobierno. Ponemos el 1 para ver, por ejemplo, la hoja de vida y nos va a aparecer en formato PDF que nosotros vamos a poder descargar a nuestro celular y también vamos a poder compartirlo a través de la herramienta WhatsApp. Ponemos el número 2 para ver, por ejemplo, el plan de gobierno y conocer cuáles son las propuestas de este candidato. Recibimos el formato en PDF y también lo vamos a descargar para conocer cuáles son las propuestas del candidato. Regresamos al menú principal poniendo la palabra menú y nuevamente vamos a ver todas las opciones que nos aparecen. Vamos a ingresar a la número 6 para ver el verificador de noticias y desinformación. Este nos va a llevar al link de la página Voto Informado, donde vamos a poder ver todas las verificaciones que se han publicado y que ha realizado el Comité Técnico de Fact Check. Así es como funciona este chatbot, es muy fácil. El Jurado Nacional de Elecciones invita a la ciudadanía a que emita un voto consciente en estos próximos comicios. El Jurado Nacional de Elecciones apunta a forjar una cultura de la información en el elector y que éste emita un voto consciente en los comicios 2022, sostuvo Milagro Suito, directora nacional de educación del JN. Además, recordó que mediante el chatbot, la ciudadanía puede aclarar sus dudas frente a falsas noticias que suelen circular en las redes sociales y compartir información correcta con sus amigos y parientes. Es así que para el JNE, uno de los objetivos de este proceso pasa por que la gente se habitúe a votar con información sobre candidatos y planes de gobierno y no a ciegas o a última hora en la fila. La neutralidad en periodo electoral debe respetarse para que se garanticen comicios electorales justos y transparentes. En la siguiente nota conozcamos qué es este tipo de principio y cuáles son las provisiones para funcionarios públicos. En el contexto electoral es necesario recordar que las autoridades, funcionarios y servidores públicos deben respetar la neutralidad, pero conozcamos primero qué es la neutralidad.
es el deber esencial que toda autoridad pública, funcionario o servidor público para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Ello con el fin de velar por la legalidad de la realización de los procesos electorales. Por ello es que existe la regulación de las actividades relativas al deber de neutralidad durante el periodo electoral. Las infracciones en las que podrían incurrir funcionarios y servidores públicos serían practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato, imponer que voten por cierto candidato, hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio, hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato o campaña en su contra, difundir en el local institucional encuestas electorales y publicidad. Evitar usar en el trabajo símbolos o logos de candidatos. Evitar hacer proselitismo político durante el ejercicio de sus funciones. Participar de publicaciones en redes sociales personales a favor o en contra de intereses electorales. Evitar la exhibición de propaganda electoral dentro de la entidad. Interferir en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Cabe destacar que el ejercicio de la función pública comprende el horario en oficina y en comisión de servicios, con la finalidad de informarse sobre los impedimentos que rigen durante el periodo electoral y alertar oportunamente sobre cualquier transgresión a las autoridades correspondientes. Usted, funcionario, servidor o autoridad pública, puede ingresar a www.gov.pe/neutralidad y enterarse de todas las prohibiciones y limitaciones al ser funcionarios públicos. Y preste mucha atención porque a continuación le mostraremos nuestro bloque electoral con las últimas noticias que usted necesita saber. El próximo sábado 1 de octubre se cumplirá el último hito electoral previo a los comicios regionales y municipales. Por ello, hasta esta fecha tienen como límite para excluir un candidato por su situación jurídica, en las siguientes causales: si el candidato recibe una sentencia firme por no tener la capacidad para expresar su voluntad libremente, por ejemplo, un ludópata; si contra uno de ellos se le impuso una condena con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida por la comisión de un delito doloso; y también si a un candidato se le impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que en la lista de votantes figurará la palabra fallecido, de ser el caso, como parte de la actualización mensual que envía el RENIEC a dicho ente electoral. Cabe precisar que el siguiente martes 20 de septiembre será la última entrega de la cantidad de fallecidos a la OMPE desde el cierre del padrón electoral, ya que este 2 de octubre serán las elecciones regionales y municipales. Ello con el fin de mantener un registro actual de los decesos y evitar la desinformación y noticias falsas en el contexto electoral. Las personas trans y no binarias podrán ejercer su voto en igualdad de condiciones y sin discriminación el siguiente 2 de octubre, ello gracias a los protocolos de seguridad que activó recientemente la OMPE, y señalan además a los actores electorales que impedirle votar a alguien a causa de su orientación sexual o expresión de género es un delito. La Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE presentará mañana miércoles 14 de septiembre los resultados sobre la inclusión en los planes de gobierno de candidatos de estas elecciones. En el marco de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones presentará este 14 de septiembre a las 11 de la mañana los resultados del análisis de los planes de gobiernos presentados por las organizaciones políticas. Entre ellos, se analizó los enfocados en políticas específicas dirigidas a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 271 planes de gobierno fueron revisados y se evidenció que el mayor número de propuestas presentadas por las organizaciones están dirigidas a mujeres y jóvenes, y en menor número las propuestas para el pueblo afroperuano y personas LGTBI, entre otros resultados. Cabe resaltar que el resultado será publicado en la plataforma web Observa Igualdad del JNE, pero será abordado este miércoles 14 en un espacio para la presentación pública y la reflexión respecto de las propuestas presentadas por las organizaciones políticas en estas elecciones.
con el fin de fomentar propuestas para enfrentar la corrupción en la política peruana. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JN realiza concurso de ensayos dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado. Atención, porque los interesados en participar del concurso de ensayos podrán hacerlo solo hasta este jueves 15 de septiembre. Para más información, ingresar a www.sg.edu.p/concurso-2022. Como vemos, hay distintos incentivos para los ganadores y finalmente todos los trabajos finalistas serán publicados en la página oficial de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Bien, continuando con la información, les comentamos que debido a la cercanía de las elecciones regionales y municipales 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recordó a la ciudadanía los plazos para tramitar vía web el documento de identidad para recogerlo hasta el 2 de octubre. Se acercan las elecciones subnacionales y el RENIEC explica cómo tramitar su DNI de manera virtual. Para los residentes de Lima y Callao, el plazo para realizar el trámite virtual de duplicado o renovación de DNI es hasta el miércoles 21 de septiembre y podrá ser recogido incluso el mismo día de los comicios. En el caso de provincia, la fecha límite es hasta el jueves 15 de septiembre, mientras que en Arequipa tienen la posibilidad de realizar el trámite hasta el sábado 24 de septiembre. Cabe precisar que, hasta el momento, se desconoce si los ciudadanos que tienen el DNI vencido pueden participar en el próximo proceso electoral, por lo que es importante realizar los trámites de renovación en los plazos establecidos. Los sábados 17 y 25 de septiembre, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras que el sábado 1 de octubre, un día antes de las elecciones 2022, atenderán de 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Asimismo, el domingo 2 de octubre, también atenderán desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, a fin de que las personas se acerquen a recoger su DNI y puedan votar sin ningún problema. 10:13 de la mañana, a esta hora es momento de ir a una pausa. Bien, gracias por continuar aquí en JN Noticias. Le informamos que las oficinas descentralizadas de procesos electorales se reunieron durante la semana con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú con el fin de garantizar las medidas de seguridad y el libre ejercicio del voto en los comicios regionales y municipales que se realizarán el próximo 2 de octubre. Los encuentros se dieron de esta manera en las dependencias de Huaraz, Ica, Huancayo, Cusco, Cañete, Chanchamayo, Canta, entre otros lugares donde acudirán los votantes para elegir a sus respectivas autoridades locales. Cabe recordar que parte de las tareas a cumplir por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de brindar seguridad a los ciudadanos, es el de custodiar el material electoral como las actas y resguardar a los funcionarios electorales. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al doctor Rolando Arellano. Él es psicólogo y doctor de Estado en marketing cuantitativo. Preside la consultora Arellano Marketing, es autor de varios libros con especial énfasis en el tema de estilos de vida. Además, es un agudo observador de la realidad nacional y tiene una columna en el diario El Comercio. ¿Cómo está? Bienvenido, es un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, usted señaló en uno de sus textos, ahora que estamos cerca ya al día de una nueva elección,
que la elección está motivada no por el entusiasmo, no muy por el contrario, por la desilusión. ¿Podría explicarnos ese tema, por favor? Bueno, resulta de que hemos tenido un proceso de malas elecciones nuestras anteriores. Yo creo que los ciudadanos en general no nos hemos preocupado en seleccionar bien a nuestras autoridades, y eso evidentemente nos trae como resultado pues desilusión con las autoridades, muchas de las autoridades que hemos tenido. Esperemos pues que en estas elecciones próximas se cambie esto y podamos tener estar contentos de lo que hemos elegido, porque es lo mejor para nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué un ciudadano, una persona, se demora, se toma mucho más tiempo en comprar un artículo que, por ejemplo, en elegir a sus autoridades, ¿no? Cuando quiere comprar un artículo, lo que hace es buscar información, consultar con los amigos, quizás. ¿Me podría explicar esta paradoja? Sí, claro, fíjense, cuando nosotros nos queremos comprar un celular o un refrigerador, es evidente que empezamos primero a ver si este producto que vamos a comprar es capaz de cumplir lo que queremos. Por ejemplo, si es un refrigerador, lo primero que nos fijamos es si es capaz de enfriar y de mantener los alimentos que queremos guardar, o si es un teléfono celular, lo primero que buscamos es, ¿este celular es capaz de comunicarme bien, de recibir, de enviar bien las señales? Y esto no sucede en muchos casos de elecciones políticas, porque a veces elegimos a alguien para una autoridad de cualquier nivel, alcalde, presidente, regional, gobernador, sin saber si tiene las capacidades para dirigir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es extremadamente grave, porque sin duda es mucho más importante elegir a un alcalde que elegir a un celular. Y en ese sentido, muchas veces se afirma que los peruanos elegimos mal. Ahora, si lo vemos por el lado del desempeño de los elegidos, pareciera que sí. Pero esto más bien no es un problema de la oferta, es decir, de la lista de candidatos que se le ofrece al elector. En realidad es un problema, es un círculo vicioso de oferta y de demanda, porque si elegimos mal, en todo caso los malos se presentan y terminan siendo elegidos, y como son malos, al final eso nos va a decepcionar, y la siguiente vez, en buscar de elegir mejor, lo que decimos es, bueno, ya no importa, ¿no? Entonces quedamos un poco en esa situación de negación de la importancia de nuestras autoridades. O sea, tengamos en cuenta que cuando estamos eligiendo a las autoridades, no es a alguien que nos mande, o sea, no son mandatarios. Mandatario en el buen castellano significa el que recibe el mandato, es decir, aquel al cual nosotros le vamos a mandar, le vamos a dar la autoridad para que administre nuestras cosas. Y eso es fundamental. No estamos eligiendo a alguien para que administre las cosas en general, sino nuestras. Así como administramos nuestra casa, la ciudad es nuestra casa más grande. Y si no le damos importancia a eso, probablemente vamos a terminar eligiendo mal. Y al final solo los malos terminarán presentándose. Claro, debemos dedicarnos, como usted dice, un tiempo, ¿no? Un tiempo para poder buscar información sobre nuestros candidatos, porque hay varias herramientas. Tenemos la página, por ejemplo, de Voto Informado, tenemos los debates electorales, los planes de gobierno, varias herramientas para que ellos puedan conocer más sobre sus candidatos. Ahora, usted señaló en una de sus entrevistas, que los peruanos, el primer error que suelen cometer algunas personas es creer que lo que nos gusta a nosotros les gusta a todos. En ese sentido, ¿qué implicancias tiene esto al momento de observar una campaña electoral? Claro, fíjense, nosotros tenemos que empezar a ver que la sociedad es una sociedad que es mucho más que nosotros. Nosotros somos una partecita de la sociedad. No podemos solamente buscar elegir a aquella persona que cuide nuestros intereses puntuales, sino tenemos que ver a los intereses de todos. Y muchas veces nosotros mismos no somos los más representativos de lo que la sociedad necesita. Entonces, siempre tenemos que buscar a alguien
que administre desde un punto de vista de grupo, no solamente desde un punto de vista de lo que a nosotros nos conviene. Por ejemplo, es muy común escuchar a alguien que dice: yo voy a elegir al alcalde de mi pueblo que haga tales y tales cosas, aunque no importe lo que pasa en los pueblos vecinos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si tu pueblo es muy seguro y alrededor los otros distritos son muy inseguros, al final tú vas a vivir mal, ¿no? Porque claro, la única forma que te queda es esconderte porque todo el resto está mal. Entonces tú tienes que pensar siempre en que el bien común es mucho más importante que tu bien individual. Ese es el sentido máximo de la democracia, ¿no? Doctor Arellano, en cada elección siempre se habla del candidato ideal, ¿no? De las características que debe tener el candidato ideal. Pero dicho sea de paso, esto claramente está que es en un mundo ideal. Vayamos a la realidad, por favor. Entonces, ¿qué busca el elector de su candidato? Mira, si nosotros vamos a la realidad, el elector debería buscar dos cosas fundamentalmente, ¿ya? El primero, capacidad. Es decir, que la persona que yo elija tenga la capacidad para lo que le estoy eligiendo, o sea, capacidad para gobernar. Por ejemplo, si yo tuviera que escoger al chofer de un ómnibus, suponiendo que la ciudad sea el ómnibus en donde todos vamos a ir hacia el futuro, donde yo voy a meter a mis hijos, donde voy a meter a mi familia y voy a escoger a un chofer de ómnibus. Lo primero que tengo que saber es si el señor sabe conducir, ¿no es cierto? Muchas veces elegimos a alguien para alcalde que nunca ha administrado nada, por ejemplo, que no tiene ninguna experiencia, que no ha sido regidor o que no ha sido administrador, y sin embargo nos parece que nos cae bien porque es un buen artista, porque es un buen deportista o X, ¿no? Entonces lo primero es que tenga capacidad para gobernar, y de esa capacidad también es importante ver que tenga un equipo que lo ayude, porque las elecciones no se trata de una persona, sino se trata de quién está atrás. Y en ese caso, ¿qué partido está atrás? ¿Es que es un partido organizado, etcétera? Es algo que tenemos que ver. De la misma manera que nosotros escogemos a una empresa de ómnibus cuando vamos a subir a nuestra familia, si esta empresa tiene buen servicio, si tiene mecánicos, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es confiabilidad. Perdón, disculpa. No, sí, continúe. Confiabilidad. Y lo segundo, además de capacidad, es confiabilidad. Es que esta persona puede ser muy buena técnicamente, pero es confiable, es una persona responsable, es una persona que ha demostrado en su vida que yo le puedo confiar mis cosas, es una persona que ha sido vista como honesta, es una persona que cuando ha hablado ha cumplido lo que ha dicho. Entonces, en esos dos aspectos, si yo veo capacidad y confiabilidad, que son los dos grandes elementos, eso me permitirían escoger. Lo que no puedo hacer, lo que yo no debería hacer, es escoger a una persona por el lado contrario. Es decir, como aquí hay malos, entonces escojo al que nunca ha hecho nada, porque ese, claro, evidente, si nunca ha hecho nada, no ha hecho ni malo ni bueno. Ahora, entonces, esa es una situación muy delicada, ¿no? Claro, ahora, doctor, en esa línea, muchas veces, como usted señala, se exige al elector que lea los planes de gobierno, que revise las hojas de vida, que vea los candidatos, pero ¿cuánto de racionalidad y cuánto de emocional hay al momento de elegir? Muchísima emocionalidad, sin duda, ¿no es cierto? Las personas no somos personas completamente racionales, hay mucha emocionalidad, pero es importante no dejarse ganar solo por la emoción, ¿no es cierto? No por el color del celular o por la forma de la refrigeradora. Yo cuando compro una refrigeradora o un celular me emociono y compro también por los colorcitos, pero evidentemente no es eso lo que prima, ¿no es cierto? Antes he tenido que tener una elección racional. Eso es parte de lo que los ciudadanos tenemos que hacer. No es fácil, pero es nuestra obligación porque está nuestro futuro allí. O sea, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Y después, porque si no lo hacemos, después no podemos quejarnos y decir, qué malos son estos políticos. Claro, ahí
nuestra responsabilidad es muy grande porque nosotros los hemos elegido, ¿no? Claro, finalmente, doctor, antes que se me acabe el tiempo, hay una frase muy fuerte que quisiera resaltar aquí y que parece que está instalada en parte del elector peruano. Roba, pero hace obra, ¿no? Se dice. Y usted justamente escribió un artículo hace poco sobre ello. ¿Podría explicarnos un poco más, por favor? Claro, digamos que la oferta política, dado de que elegimos mal, se ha hecho tan mala que al final muchos ciudadanos nos hemos casi resignado a la situación de que como no hay buenos, o sea, honestos que hagan obra, o hay muy pocos, entonces la segunda opción es, bueno, que haga obra aunque robe. Pero eso es muy malo. ¿Por qué? Porque genera que las personas honestas como la señora, el señor que nos están mirando y que dicen me gustaría ser político, ¿no es cierto? Digan, no, mejor no me meto ahí porque aparentemente todos los políticos son ladrones, la gente está votando por ladrones con tal de que hagan obra. Y eso es muy malo, por lo tanto es que debemos esforzarnos mucho más en elegir a los buenos. Claro, eso desprestigia la profesión de ser un buen político, claro, y varias personas jóvenes ya no van a querer ingresar a la política quizás porque lo ven un poco desprestigiada esta carrera. Muchísimas gracias, doctor Arellano, por haber estado el día de hoy con nosotros. Le agradezco por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Bien, es momento de ir a una pausa. Nosotros hemos conversado con el doctor Rolando Arellano, él es psicólogo y doctor de Estado en marketing cuantitativo. Vamos a una pausa y retornamos. Vamos a continuar con la información. Les comentamos que el nuevo presidente del Congreso, José Williams, se pronunció tras su elección resaltando la necesidad de mejorar la imagen de la institución y las relaciones que se mantendrán con el Ejecutivo. A continuación, los detalles. En consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República para completar... El nuevo presidente del Congreso, José Williams Zapata, fue elegido el lunes como sucesor de Lady Camones con 67 votos a favor por el Pleno. A tu disposición para responder la pregunta. Superando en segunda vuelta al legislador Luis Aragón de Acción Popular. Tenemos la responsabilidad de mejorar la imagen del Congreso y esa debe ser, señores, una tarea y compromiso de todos nosotros. Recordemos las atribuciones que constitucionalmente nos corresponden, como son representar a todos los peruanos, legislar en favor a ellos y fiscalizar los organismos y poderes del Estado. Williams Zapata también se refirió al refuerzo de la tarea fiscalizadora del Congreso y a las relaciones que mantendrá la institución con el Ejecutivo. Tendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y, sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República, lo que implica realizar la fiscalización de los actos de gobierno y de otros sectores y agencias del Estado. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde, estamos diligentes a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial requieran para el cumplimiento de sus funciones, de modo tal que desde el Parlamento se garantice la justicia y la lucha contra la impunidad. Cabe precisar que la mesa directiva que preside José Williams también está integrada por Marta Moyano como primera vicepresidenta, Digna Calle como segunda vicepresidenta y el parlamentario Alejandro Muñante como tercer vicepresidente. Y esta es una muy buena noticia porque el Jurado Nacional de Elecciones llegará a Cusco para continuar con la campaña Elige una cultura de paz. Esto como parte de sus acciones para reforzar la prevención de los conflictos electorales en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año. Y un equipo del JNE llegará
para informarnos sobre todas las actividades que realizarán en la ciudad imperial. Bien, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se olvide continuar con el canal 516 de Movistar TV y las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Lo dejamos con imágenes de Cajamarca.